que es si ustedes consideran que este es el futuro de los negocios y el futuro del desarrollo de software. Entonces, el objetivo de la charla, más que brindarle conocimiento específico técnico, tiene el propósito de brindarles perspectiva acerca de esta tecnología y que ustedes, con el conocimiento que adquirimos hoy, podamos pensar en qué cosas se podrían hacer, qué cosas no se podrían hacer, si esto en verdad tiene futuro o no. O sea, el propósito no es enseñarles la parte técnica per se, sino perspectiva, que puedan pensar más allá que lo que usualmente hacemos, que es dedicarnos a lo técnico y a las cosas específicas. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Wilson Reyes Collado, tengo 8 años fungiendo como ingeniero de software, un poco más, casi 9. He trabajado en aplicaciones en distintos dominios, principalmente móvil, e-commerce, video y música streaming. También he trabajado en aplicaciones fitness, en aplicaciones de apuestas, en retail y en un sinnúmero más de aplicaciones a nivel profesional e internacional. Entonces, actualmente, aparte de trabajar como ingeniero de software, estoy creando productos digitales. Uno de esos productos digitales, que está ya, como dicen, en producción, se llama Fontis AI. Es una aplicación que permite generar imágenes con inteligencia artificial e imprimirla en productos físicos. Básicamente, inteligencia artificial más impresión en demanda. Y básicamente, actualmente, soy un entusiasta de AI. Es decir, que me intento mantener al día con todo lo que está surgiendo y básicamente puyar, como dicen. Entonces, entre los temas que vamos a tratar durante la conversación, el primero es, lógicamente, qué son los agentes autónomos de AI, por qué son relevantes, una introducción a los LLM o Large Language Models y el framework de LLM que se está utilizando actual, React, que no es el React JavaScript, sino otro contexto y otro enfoque, cómo funcionan estos agentes autónomos y qué hay en el mercado actualmente que utiliza estas tecnologías, algunos casos de uso, los retos que tiene esta tecnología y la conclusión. Entonces, básicamente la pregunta más básica, valga la redundancia, es ¿qué son los agentes autónomos de inteligencia artificial? Los agentes autónomos de inteligencia artificial son un tipo de software que puede funcionar o que tiene la capacidad de, valga la redundancia, funcionar de forma autónoma. Es decir, puede interactuar con el ambiente, puede interactuar y tomar decisiones por sí mismos. Entonces, estos agentes autónomos tienen la capacidad de hacer esto utilizando como apalancamiento las tecnologías actuales de procesamiento del lenguaje natural, como los LLM. Un ejemplo de esto es ChatGPT, que es un procesador, o sea, un LLM que permite básicamente procesar texto y predecir la próxima palabra. Entonces los agentes autónomos utilizan este mecanismo como cerebro. Es decir, así como ustedes piensan de forma verbal, cuando dicen hago esto o hago lo otro, es una conversación a veces que uno tiene. Por lo menos la mayoría de personas tiene un monólogo. Entonces, ellos tomaron ese procesamiento que uno utiliza para hacer eso y utilizaron estas tecnologías como cerebro, es decir, para tomar las tareas y realizar una tarea u otra. Entonces, ¿por qué yo entiendo que los agentes autónomos son y serán relevantes? Porque van a permitir aumentar y mejorar la eficiencia y productividad de las personas, porque vas a poder automatizar tareas que actualmente son de carácter lógico, las vas a poder automatizar y eso te permitirá tener mejores resultados. Entonces, otro punto importante es que al tú automatizar procesos lógicos actualmente, tú vas a poder ahorrarte costos. Porque si tú puedes automatizar, por ejemplo, lo que hace un QA o lo que hace un developer, lógicamente el costo de utilizar esta tecnología va a ser más barato que utilizar una persona. Entonces, la escalabilidad te permite, por ejemplo, tú pudieras tener un agente autónomo que se pase el día completo trabajando, que no tiene descanso, que no va al baño, que no se queja, que no tiene mal humor, que no tiene problemas personales, trabajando el día completo, haciendo básicamente lo que tú quieras.
Entonces, obviamente con sus limitaciones, y eso es lo que vamos a tratar durante la charla. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este momento? Entonces, eso te permite también tener una ventaja competitiva, porque tú pudieses tener un multiplicador de tus resultados. Por consiguiente, si tú provees más resultados que los demás, tú tienes una ventaja ante ellos, porque tú pudieses automatizar tareas básicas de tu día a día, y con esa tarea que tú automatizaste, tener mayor nivel competitivo en el mercado. Entonces, cuando se habla de agentes autónomos, es necesario mencionar el concepto que les acabo de mencionar, que es los LLM o Large Language Model. Ejemplo, ChatGPT, que todos conocen, es un tipo de este modelo. Básicamente, estos modelos son modelos que predicen texto. Son una subrama del Deep Learning. No quiero ir demasiado técnico para que no se abrumen, pero básicamente son una subrama del Deep Learning. Se utilizan este tipo de entrenamiento para que el modelo, a través de grandes cantidades de información textual, pueda predecir, por ejemplo, el resultado. Entonces, cuando usted ven ChatGPT, básicamente lo que hace ChatGPT, en base a toda la información que tiene, tú le provees un prompt y él combina el conocimiento que tiene con el prompt y él predice cuál sería el resultado más adecuado luego de combinar las cosas. Entonces, básicamente eso es lo que hacen estos sistemas. Te dan la impresión de que saben o conocen o que tienen cierta conciencia, pero en verdad lo que están haciendo es predecir la próxima palabra o el próximo secuencia de datos. Entonces, actualmente, como ustedes sabrán, tienen diferentes tipos de habilidades que pueden utilizar, como por ejemplo, tienen la capacidad de resumir, tienen la capacidad de extraer sentimientos de un texto. O sea, tú puedes decirle, por ejemplo, por el más común, ChatGPT, analiza este texto y dime si es positivo o negativo. Entonces, eso es una capacidad que tienen. Tienen la capacidad de, lo que vamos a hablar ahora, en base a ese conocimiento poder determinar, sacar acciones, por ejemplo, determinar cuáles de este texto son comandos accionables o cuál de este texto me indica a pensar o a racionalizar. O sea, tienen una capacidad similar a lo que nosotros hacemos en el día a día, que es deducir en base a premisas. Entonces, los casos de uso ya se los mencioné. Está lo de hacer resúmenes, lo de básicamente poder extraer información, puede convertir data no estructurada a data estructurada. Tú podrías, por ejemplo, pasarle un texto completo y decirle, mira, sácame las 5 cosas más importantes y devuélvemela en un JSON. O sea, tienen esa capacidad de convertir data que no tiene estructura. Entonces, por lógica, suena muy perfecto, pero tienen ciertas limitaciones en este momento. Porque, como ustedes sabrán, las posibilidades son casi infinitas. Por consiguiente, existen más probabilidades de fallar. Algunas limitaciones que tienen los LLMs en este momento es que tienen un alto costo. O sea, por ejemplo, tú utilizas el API de ChatGPT, de OpenAI, y fácilmente corriendo un día y te llega una factura de $20,000. Porque el costo computacional de correr estos modelos es bastante alto. Por eso ustedes ven que el tiempo de respuesta es elevado. O sea, se dura mucho tiempo porque el costo computacional es altísimo. Entonces, lo que han hecho es crear diferentes versiones con diferente nivel de, como le digo, como de especialización, con el propósito de reducir los costos. Si ustedes comparan, por ejemplo, GPT 3.5 es mucho más rápido que GPT 4, pero tiene menor nivel de accuracy, como de precisión. Y es por el tema de que lo están haciendo más rápido con el costo de no, o sea, a costa de no ser tan preciso o tan eficiente. GPT 4, por ejemplo, es mucho más potente, pero por consiguiente se hace también más lento y más costoso. Por ejemplo, el GPT 3.5 vale 10 veces menos el token que en GPT 4. O sea, si tú tienes una aplicación que coge con GPT 3.5, te va a salir muchísimo más barato usar ese modelo que el otro, pero eso te hace que tú tengas ciertas limitaciones en qué tú puedes hacer y cuáles son las limitaciones de esa aplicación que tú puedas crear. Entonces, ya hablamos básicamente qué son los agentes autónomos. Dijimos que es un software que tiene la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma
sin la intervención necesariamente de un humano. Hay agentes autónomos que se pueden crear con la intención de que interactúen con un humano, pero la lógica es que tengan la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Entonces, utilizan el LLM como cerebro, o sea, como básicamente como el método para ellos tomar decisiones, priorizar, razonar, etc. Entonces, eso le dicen framework en inteligencia artificial, pero es básicamente una técnica de prompting. Yo no pregunté al principio, pero no sé si aquí alguien ha lidiado con prompting, sabe un poco el concepto, levante la mano para yo tener una idea más o menos de... Ok, entonces, básicamente, ellos le dicen framework, pero esto es una técnica de prompting que lo que hace es crear un modelo en el cual los prompts interactúan con el propósito de que el programa tenga la capacidad de racionalizar y de actuar. Entonces, no se ve tan bien el gráfico, pero básicamente el LLM, que es el modelo que estamos hablando, tiene la capacidad de procesar el texto y extraer un razonamiento de ese texto. Entonces, luego, estos suelen ser dos modelos de prompting separados. Este se llama Chain of Thought, que es cuando tú haces una cadena de pensamiento. Este tipo de prompting es cuando tú le dices, por ejemplo, vamos a pensar paso a paso. No sé si ustedes lo sabían, pero cuando tú le dices a ChatGPT, por ejemplo, vamos a pensar paso a paso, la eficiencia sube como un 50%. ¿Por qué? Porque al tú separar en steps lo que él va a hacer, él tiene mayor capacidad de predecir. Si tú le haces un one-shot prompt, que es cuando tú le dices, haz tal cosa, sin darle ejemplos, sin decirle que lo haga paso a paso, la eficiencia es mucho mejor. Sube como de 17 a 50 y pico, 60%. O sea, nada más ese solo paso, nada más ese solo agregado del prompt, supera muchísimo la eficiencia de hacerlo de forma natural o sin mucho contexto. Entonces, eso es un tipo de metodología que se utiliza para sacar un mayor nivel de razonamiento del LLM. Es decir, que por ejemplo, si tú le dices resuelve este problema matemático y tú le dices mira, hazlo paso a paso, él va a tener mayor probabilidad de resolverlo que si tú le dices nada más resuelve el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro modelo de prompting que es para actuar, que es para sacar texto o ideas accionables de ese texto que tú le pasaste. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Fusionaron estas dos cosas y crearon REACT, que es básicamente Reasoning y Actions. Y combinaron y crearon un sistema o un framework básicamente de pensamiento en el cual se combina el razonamiento con las acciones. Y él lo que hace, dice, mira, vamos a hacer una búsqueda en Google, paso a paso. Él viene el sistema, el LLM, dice, lo primero hay que entrar el navegador, lo segundo hay que hacer, lo tercero esto, lo cuarto lo otro, etc. Lo divide en pasos, ¿verdad? Luego él utiliza esto para determinar cuáles de esas acciones requieren una acción de él. Entrar en el navegador requiere que él abra tal cosa. Ya entonces él va creando una tarea específica de esa cosa. Entonces, básicamente lo que combinaron fue esas dos técnicas de prompting para crear un modelo de pensamiento muchísimo más eficiente. También cuando tú utilices todo, han hecho papers evaluando la precisión y sube como un 40%, 50%. O sea, es mucho más útil que hacerlo de forma tradicional. Entonces, ¿qué hicieron con esto también? Le dieron la posibilidad de utilizar herramientas. O sea, básicamente, tú le dices, mira, para calcular este problema, para hacer este problema, necesitamos hacer un cálculo de la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero como ustedes saben, esto es lo que predice palabras. Entonces, si tú le das dos números, básicamente no va a tener la posibilidad necesariamente de predecir la palabra porque es lo que actúa en base a la información que ella tiene. Entonces, lo que hicieron fue que con lo de los actions dijeron, necesitamos calcular. Y para calcular necesitamos una calculadora. Entonces, lo que se le hace es que se le provee a los LLM la capacidad de utilizar herramientas externas. Es decir, que puede usar calculadora, que puede usar navegador, etc. Y luego, cuando él realiza la acción, él toma el resultado, se lo pasa al razonamiento y el razonamiento decide si va a continuar con la tarea o no, o qué va a hacer. Entonces, ese es básicamente en qué consiste el framework REACT en el contexto de inteligencia artificial y agentes autónomos. Entonces, esta es la estructura básica que suele tener un agente autónomo.
en términos de la actualidad. Los agentes autónomos suelen estar compuestos por 3 agentes. Un agente de ejecución, que ya ustedes me imagino que saben, que es simplemente el agente que se encarga de ejecutar tareas. A los agentes de ejecución se le proveen distintas herramientas y luego él elige cuál es esa herramienta que utilizar. Tú le puedes poner una herramienta de navegación, tú le puedes poner una herramienta de búsqueda en Google, tú le puedes poner una herramienta de acceso a una base de datos SQL, o sea, tú le puedes poner una herramienta de lo que sea que nosotros hacemos usualmente. Entonces, luego hay un agente que se encarga de crear los tasks, que es el agente que dice, ok, para lograr las tareas que queremos lograr, los tasks que tenemos que realizar son este. Y por último, está el agente de priorización, que es el agente que toma las tareas y dice, para realizar este objetivo necesitamos cambiar el orden, hacerlo de esta forma, hacerlo en este orden, primero va esto, primero lo otro. Entonces se crean 3 instancias, como quien dice, cada una con un papel diferente y luego trabajan entre sí para lograr el objetivo. En un ejemplo particular, vamos a suponer que tú le pones un problema matemático, el task creation crea, bueno, tenemos que hacer 5 cosas. El prioritization agent dice, la primera es esta. Luego, durante el proceso, las que puedan ser ejecutadas se van a ejecutar y se le comparte de nuevo al de creación. Un pequeño gráfico donde básicamente el usuario dice, mira, yo quiero realizar tal tarea. Yo quiero entrar a Google e investigar las 5 noticias del día. Entonces, el LLM dice, para entrar a Google tenemos que hacer tales cosas. Esas tareas se ponen en una cola, luego se utiliza el agente de priorización que lee todas las tareas y dice, bueno, esta primera, esta segunda, esta tercera. Luego de que se priorizan y se ponen en la cola, el agente de ejecución dice, bueno, vamos a hacer esta. Necesitamos un acceso al navegador para entrar a tal página y eso me devuelve tal cosa. Luego que la agente de ejecución devuelve el resultado, se vuelven a crear las tareas de nuevo, por si hay nuevas tareas que realizar, se priorizan de nuevo y así sucesivamente hasta lo que llega al resultado final. Entonces, actualmente existen varios agentes autónomos, gente que está básicamente inventando. Uno de ellos es Baby AI, que el nombre viene de Artificial General Intelligence, que es básicamente lo que está persiguiendo OpenAI, es crear una inteligencia artificial general. Hay alguien que hizo un repositorio en GitHub, que él creó un agente que es capaz de modificarse a sí mismo. O sea, el LLM agarra, tira código, se agrega funcionalidades y va corriendo de forma indefinida, se arregla los bugs él mismo, básicamente él tiene acceso a su propio código fuente y él va creando partes de sí mismo. O sea, para que ustedes entiendan, como el LLM tiene demasiada posibilidad en términos de lo que puede hacer, tú puedes hacer un software que se modifica a sí mismo, que se agregue funcionalidades, que corrija los bugs, que borre cosas. O sea, es súper peligroso en ese aspecto y súper potente, porque él pudiese decidir algo que no te conviene en el proceso. Entonces, AutoGPT es algo bastante similar, es simplemente una instancia que utiliza, por ejemplo, un LLM, puede ser un OpenAI o cualquiera de los otros, para correr indefinidamente modificándose a sí mismo. Tiene la misma lógica. LangChain es un framework que Python y TypeScript que te permite básicamente facilitar ese proceso de conectar LLMs, agregar herramientas. Es un framework para desarrollar agentes autónomos. Y AutoGen es un framework de Microsoft que tiene un approach un poco distinto, que es básicamente generar agentes, pero que conversen mutuamente. Es decir, como similar a lo que mencionamos en el ejemplo anterior, tú creas un agente que es un profesor, tú creas un agente que es un estudiante y tú creas un agente que eres tú. Y tú puedes ponerlo a que los 3 trabajen en conjunto para darte la solución. Entonces tú le das un rol a cada uno y cada agente entonces hace su función y te devuelve un resultado final. Eso es otro approach diferente, que es agentes autónomos conversacionales. Entonces, la parte que tal vez le interesa más a la persona, ¿qué cosas se pueden hacer con estos agentes autónomos? Un ejemplo de esto es uno de los más sencillos, los chatbots.
Tú puedes tener un agente autónomo que sea un chatbot, que tenga la capacidad de acceder a toda la información de tu empresa y que tú le preguntes, ¿cómo yo hago tal cosa? ¿Cómo ustedes hacen tal cosa? Y que él busque entre el archivo de la empresa y te responda. Otro ejemplo que he visto es que alguien creó un agente autónomo que va a las tiendas de las aplicaciones, toma todas las reviews y analiza cuáles son los consejos accionables de todos los reviews que han dejado la aplicación. Bueno, fulano dijo tal cosa. Así tú lo puedes decir, mira, haz una recopilación, saca lo más importante, dime el pensamiento colectivo, si es negativo o positivo, y después dame un reporte. O sea, eso es algo que se puede hacer ahora mismo. También está el ejemplo de content creation. Tú lo puedes usar tanto para marketing como para contenido en general. Tú puedes explicarle las reglas de cómo hacer contenido para marketing y decirle, mira, investígame tal cosa en Google y hazme 10 artículos. Entonces hay gente que está utilizando eso, por ejemplo, para SEO, para truquear Google. Agarran, toman todos los keywords que tienen posicionamiento, que tienen alto nivel de búsqueda y bajo nivel de dificultad, y generan 1000 artículos con inteligencia artificial y salen de primero en Google. Entonces, es un ejemplo. Automatización de procesos, bastante obvio, que hay cosas que son bastante racionales que tú puedes hacer y tú puedes automatizar. Análisis de datos, entra un ejemplo similar al concepto de analizar los reviews. O sea, tú puedes poner a analizar datos. No sé si ustedes tienen acceso a ChatGPT Premium, ahí tienen un plugin que da análisis. Tú le puedes decir, mira, este Excel, sácame básicamente las 5 cosas más compradas. Y es lo que va a hacer que va a utilizar un agente similar a este concepto, que va a tomar la información, va a utilizar un ejecutor de Python, el de Python hace los cálculos, etc. Y luego el LLM simplemente te convierte ese resultado en lenguaje natural. O sea, es como una combinación entre el software tradicional con una interfaz o una forma de comunicarse que utiliza el lenguaje natural. Se puede utilizar para investigar. Imagínense que ustedes van a sacar una aplicación nueva y quieren hacer una investigación de mercado. Ustedes pudieran crear un agente autónomo que vaya a Google y básicamente investigue toda la competencia, cuáles son los factores comunes, cuáles son los pros y contras, entra a todas las páginas de la competencia y analiza los reviews, dime de qué se queja la gente de ellos, y tú pudiese tener un investigador de mercado autónomo que te va a costar, por ejemplo, tal vez $1 o $2 la hora correrlo en comparación con lo que te costaría tener un empleado. Este es un ejemplo de investigación de mercado. Se puede hacer con este tipo de software. Y también pueden funcionar como asistentes personales. Tú pudiese tener un agente autónomo que sea el junior developer de tu compañía. Y tú le digas, hey, revísame tal código y dame un code review, arréglame tal cosa, modifica tal cosa. Tú pudieses tener un agente autónomo básicamente que esté corriendo todo el tiempo y que tú con voz le digas a tal cosa o tal cosa y que él vaya a hacer. Se pueden hacer tareas simples, ustedes saben que tiene limitaciones y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, parece que me volví un slide, pero básicamente las limitaciones son las que mencionamos. Alucinan, es decir, que te dicen contenido que ellos entienden que es real y fidedigno, sin serlo, porque es lo que está intentando predecir la próxima palabra. Lo que hace que tú, por ejemplo, tú tengas una frase que él te diga que parece que tiene coherencia, pero no tiene coherencia, simplemente se escucha bien. Entonces eso es uno de los retos, que te diga información que sea real. Para eso se utilizan entonces las herramientas, para tú no depender de la gente de la LLM, sino tú poder extender la funcionalidad con información, por ejemplo, al día. Cuando tú usas un LLM que utiliza, por ejemplo, el acceso a Google, ya tú no tienes la limitación de que ChatGPT, por ejemplo, fue entrenado hasta el 2022, sino que tú tienes acceso a buscar información nueva y a combinar esos resultados con el LLM. Entonces, ese, por ejemplo, uno de los retos. Tienen poca precisión. Muchas veces el modelo no te retorna siempre lo mismo. Tú le dices, mira, yo quiero que tú me hagas tal cosa. Y muchas veces te devuelve un tema diferente. Tú le dices, devuélveme un JSON cada vez que tú proceses esta información. Y puede que no te devuelva un JSON. O sea, son muy inconsistentes. Entonces, no es la panacea en este momento porque la tecnología no ha llegado ahí. Porque básicamente esas limitaciones permiten que sea poco reliable
que sea muy costoso a veces, porque por ejemplo tú pudieras tener un agente autónomo que corre el día completo y vamos a suponer que se fue por el lado que no era y tú lo tienes ahí gastando dinero y él está realizando una tarea infinita ahí que nunca va a llegar a donde tiene que llegar y tú terminas con una factura de $1000. ¿Qué le ha pasado a personas que lo dejan corriendo y el agente autónomo decidió que lo que había que hacer era un bucle infinito y eso consume dinero y eso se transforma en una dificultad bastante significativa? Entonces, esta es una pregunta como para todo el mundo, como cuál ustedes consideran que es el futuro de estos agentes autónomos. Ustedes entienden que, por ejemplo, los negocios, en vez de tener empleados, van a... Me está traicionando el internet. Los negocios ya me hicieron spoiler. Los negocios van a utilizar agentes autónomos en vez de empleados. Tú vas a poder tener un agente autónomo que sea un contador. Y tú vas a poder tener un programador junior que sea un agente autónomo. Tú vas a poder tener un asistente personal que sea un agente autónomo. Los desarrolladores, tú vas a poder tener 10 veces más resultados que lo que tú tienes ahora. Porque el código simple, tú lo pones a un agente autónomo a hacerlo y tú nada más tomas la decisión importante. Tú vas a poder tener 1000 agentes autónomos que hagan 1000 cosas distintas y cada uno tú lo pones a hacer una cosa y tú tienes 1000 veces más resultados. O sea, como que esa es la parte que yo quiero que la gente se lleve, no necesariamente la parte técnica, sino que tú comiences a pensar qué parte de mi proceso en el día a día yo puedo automatizar, cómo yo puedo multiplicar mis resultados, qué parte que yo hago no necesita de mí, sino que es una tarea particular. Entonces, esa es como la idea. Bueno, entonces la pregunta es si el futuro, obviamente sí es el futuro. Yo pienso que ahora estamos viviendo en un momento cuando salió los primeros automóviles. Ahora mismo nosotros sabemos programar, esos son como los caballos, eso caminando. Pero con esto de los agentes de inteligencia artificial, 100%, tenemos que ver esos casos de uso, por ejemplo, la factura que hay que enviar, que hay que leer, que toda esa cosa para declarar un impuesto, yo por ejemplo lo estoy utilizando. Que me lee el OCR, que puedo sacar todo el texto, el saque del RNC, el número de comprobante fiscal y todo eso, lo agrega automáticamente para enviarle los formularios de impuesto a la DGI de una forma automática y sencilla. En vez de algo tomarme un proceso manual, quizá 1 minuto, 2 minutos por factura, procesar 100 facturas en cuestión de media hora. Entonces, ese sin duda es el futuro y todos tenemos que alinearnos hacia allá. Entonces, no hay duda. Dale palo, no te vayas a engañar. No, pero estoy en general de acuerdo contigo, pero algo que me preocupa es los retos que tienen los agentes autónomos. Y uno de ellos es la falta de precisión. Entonces, si tú haces un proceso tan delicado como el proceso de pagar impuestos, un número que el OCR lea mal puede significarte millones en pérdida y gastos. Entonces, esa parte es la que me preocupa dale brevemente y luego al... Sí, entonces el problema también no está la precisión, porque ellos predicen el siguiente toque. Entonces uno utiliza el otro LLM para validar que ese resultado también sea válido. Entonces es como un ciclo, no hay precisión, ahora estamos entrando a la era de programación probabilística, es cercano a la precisión, pero obviamente hay que tener procesos que validen. Por ejemplo, en asuntos financieros se necesita otro proceso aparte de eso que valide que sí, que los malos son válidos. Totalmente. Si tú necesitas un agente para validar el que hizo un modelo, mejora el trabajo con una agentilla. Mira, una pregunta. Este tipo de modelos son muy buenos en ciencias sociales porque te permiten, es el único modelo desde el punto de vista de costo de procesamiento eficiente para tú simular, por ejemplo, un país, una economía. Yo puedo decir, ok, créame 50.000 agentes económicos que se comportan de esta manera, dígase, como una empresa, y tú le pones los rules, las reglas de comportamiento. Trata de maximizar tu capital, trata de vender lo más barato posible, manteniendo cierto nivel de rentabilidad. Estos son los tipos de comportamiento de competencia del mercado que tú haces. O sea, solamente se puede simular una economía, una sociedad con este tipo de modelos. Full. El problema está en las iteraciones, los epochs. Tú tomas las reglas
Y cuando tú haces una modelación basada en agentes, tú tienes, ok, vamos a hacer 1000 iteraciones. Y tú haces el primer ciclo, el segundo ciclo, el tercer ciclo, ciclo 999. Y va a llegar un punto en el que el modelo se va a joder. Va a llegar un punto en el que uno solo de los agentes se saltó una regla, hizo una modificación al comportamiento y de ahí salió algo que tú no tienes forma de predecir por qué lo hizo, tú nada más puedes saber quién fue, cuándo surgió y cómo ese comportamiento empezó a joder toda la simulación entera. Pregunta, ¿cómo tú puedes resolver eso con este tipo de herramientas? Bueno, ahí llega el tema que estamos hablando, de que tal vez actualmente no hay una forma de resolverlo per se. ¿Por qué? Porque la tecnología simplemente es muy imprecisa, es una tecnología nueva, no necesariamente hemos llegado al punto donde sea tan fiable. Entonces, yo lo que diría, por eso le dije el comentario a él, que lo utilicemos para operaciones donde la precisión no sea tan importante. O sea, operaciones donde lo que sea valioso sea crear, no necesariamente donde lo que sea valioso sea la precisión de per se del proceso. Entonces, por ejemplo, una simulación, si tú lo que quieres es ver el comportamiento, por ejemplo, una simulación igual que yo vi, fue un paper que hicieron donde crearon un juego donde cada personaje del juego tiene un LLM, tiene una personalidad, cada interacción que tiene la va guardando y la va utilizando como su propia memoria. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, en un juego que un agente falle, no importa, porque al final es como que él tiene una personalidad rara. Pero como tú lo utilizas para extraer información científica que debe ser fidedigna, yo entiendo que en este momento no estamos en ese punto. Puede ser que en un punto lleguemos donde sea lo suficientemente preciso para poder utilizarlo para eso, pero creo que ahora mismo no. Entonces, algo que sí me preocupa de eso es que yo entiendo que nos estamos volcando a tener un nivel de... O sea, yo entiendo que en el futuro vamos a depender mucho de lo que el LLM diga. Por ejemplo, hay gente que no va a buscar en Google, que va a preguntarle a ChatGPT. Y ya ChatGPT le va a poder decir, tal cosa es así, y la gente lo va a creer. Entonces, esos errores se van a convertir en consecuencias garrafales para las personas, porque no hay forma de tú comprobar que lo que él dice viene de fuentes reales. Y también tiene el tema de que quiénes son los dueños de los modelos. Pueden los dueños de los modelos establecer lineamientos morales y decirle, mira, lo que está bien es que tú respondas tal cosa. Pero entonces el que ve la información dice, en verdad, yo le creo a ChatGPT, pero ChatGPT fue controlado o le dieron guías que decían que debe responder de tal forma, no necesariamente la verdad. Entonces esa parte yo entiendo que va a ser peligroso por el tema de la posverdad. Vamos a llegar a un punto donde tú no vas a poder creer lo que tú veas, tú no vas a poder creer lo que tú leas, tú no vas a poder saber lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, yo voy a hacer, mientras tanto, yo no me va a dar tiempo a hacerlo completo. Create a video about... déjame hacerlo de nuevo. Create a video about real estate. Yo tengo un comentario, sí. Entonces, sorry que no lo terminé completo, pero no me dio tiempo a hacerlo anoche. Necesitaban más agentes. Entonces, ¿quién más tiene una pregunta? Mi comentario va con relación a la precisión. Yo soy una persona muy curiosa que siempre intenta mantenerse como que en el acontecer. Y para eso yo conozco muchos podcasts. Y uno de ellos mencionaron que una revista digital había sustituido todos sus editores y reporteros por una inteligencia artificial. Por temas para eficientar el SEO y los artículos. Como tú mencionaste, al principio fue muy bueno, pero después empezó a fallar. Y te creaba artículos de 2 palabras, totalmente incongruentes. Ni siquiera tenían que ver con el titular. Entonces, la tecnología es muy buena y va a ser futuro, pero sin una persona actualmente, al menos ahora, física, que visualice, que supervise ese proceso, está muy complicado realmente desde un punto de vista. Por eso, cuando tú mencionaste sobre tu inquietud con la precisión, de una vez hice clic con este comentario y quería compartirlo, la verdad. Sí, y ahí viene uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, que cuando se comienza a entrenar la inteligencia artificial con data que generó la inteligencia artificial, va a comenzar a fallar. ¿Tú entiendes? O sea, se debe utilizar
data creada por humanos para entrenarla para actuar como humanos. Entonces, cuando llega un punto de que se genere tanta data que sea producto de un propio modelo y los modelos comiencen a entrenarse con su propia data, Ahí se jodió todo, o sea, va a comenzar a hacer trading loss. Pero el tema es que ese punto va a llegar y al final siempre vamos a necesitar contenido humano con el que entrenar la inteligencia artificial para que actúen como humanos. Entonces, ahí viene una dificultad. Dale con... Está bien. Vamos a llevar algo positivo de la charla, Wilson, porque ya no estamos yendo por lo negativo y no. ¿Tú crees que vale la pena invertir en aprender prompting? Porque últimamente los LLM ya son muy inteligentes, ya tú con decirle una pequeña oración, ya él te sabe hacer la tarea. Entonces, ¿tú crees que vale la pena aprender prompting? Aprender, tú mencionaste un framework aquí, React. ¿Vale la pena aprender ese tipo de manera de interactuar con agentes autónomos? Bueno, mi posición es muy particular con respecto a esto, la gente difiere mucho. Yo entiendo que el prompt es un bug, no un feature. O sea, es básicamente una carencia de los modelos que hacen que no tengan la capacidad de entender exactamente lo que tú quieres, tu intención, como mencionó Claudio ayer, y por eso necesitan más guía. Ahora, ¿vale la pena? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ventaja competitiva. ¿Tú entiendes? Si yo sé esto, por ejemplo, no sé si vieron esto, este pequeño UI, yo lo hice anoche, como en 10 minutos, yo le dije, hey, tírame un UI que haga esto, que si yo que y me tiró el código. ¿Tú entiendes? Entonces, para eso hay que hacer prompting. Entonces, ahora mismo tú le puedes sacar beneficio, aunque no sirva en 2 años. Pero ahora mismo el beneficio que tú le sacas vale la pena. Porque hay muchísimas cosas que tú te ahorras. Entonces, me queda una pregunta. En conclusión, sí, vale la pena ahora. No creo que vaya a continuar en el futuro porque simplemente los modelos van a avanzar al punto de que van a entender lo que tú quieres sin que tú se lo digas. O sea, o que tú le digas muy poco. Porque van a tener suficiente contexto de ti, de tu vida, de lo que tú haces. Cuando tú le digas, mi calendario es este, yo solo hacer esto, yo como lo otro, y tú le digas, tengo hambre. Él simplemente va a hacer una deducción en base a toda la información que va a tener y te va a decir, mira, en verdad, vamos a comprar tal cosa. ¿Tú entiendes? O sea, van a tener tanto contexto que tú no vas a necesitar prompting, porque ahora simplemente ellos no están conectados a ti. Entonces, esa es la respuesta. Una última pregunta. Un comentario. Okay. Hola, mira. Algo que yo noto mucho acerca de estos avances, que la gente está haciendo un fenómeno que se llama conjuncting. Ellos creen que es el momento de hacerlo. Tenemos que ponernos a ser autónomos y agents. No va a hacer todo lo que nosotros hacemos, reemplazar al ser humano. Pero realmente eso nunca es la mejor idea. O sea, si tú lo notas, por ejemplo, para usar la alegoría que él utilizó de los carros que reemplazan a los caballos, todavía hay gente que monta caballo, todavía hay gente que camina, hay gomeros y gente que monta bicicleta. O sea, hay una diversidad de cosas más que pueden pasar y concentrarse en que, esto va a reemplazar, es la forma en la que uno comete errores. Porque uno dice, vamos a poner todo esto a que haga todo lo que pudiera hacer un ser humano sin supervisión. Déjame gastar $20,000 porque no le puse el límite a OpenAI. Déjame cometer errores como humano que soy, porque yo creo que esto me va a poder a mí ayudar a hacer cosas que yo no puedo imaginar. Lo importante que necesitamos ahora es gente con ética que diga qué se puede hacer con la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida y de trabajo de las personas y enhance, o sea, mejorar cómo nosotros estamos acercándonos a los problemas que se nos presentan. ¿Entiendes? No, ¿cómo podemos reemplazarnos a nosotros mismos para gastar más tiempo jugando videojuegos o lo que sea? ¿Entiendes? ¿Cómo podemos encontrar un norte mejor cómo approach mejores problemas? ¿Entiendes? Ahora tenemos el problema de que tenemos que escribir boilerplate o whatever, eso no es necesario ya. Vamos a decirle a los AI agents que hagan todo ese boilerplate para nosotros y nosotros vamos a crear el sistema, vamos a crear la arquitectura, vamos a soñar mejor, ¿entiendes? Eso es lo que yo le indicaría a la gente. Traten de pensar más allá del simple hecho de que, wow, esto es un carro del año que puede hacer todo. No. Esto es una tecnología que te puede permitir a ti hacer un carro del año, por ejemplo. Que te puede permitir a ti a mantener el carro del año. Cuando salieron más sensores que se podían mover con un botón, la gente que movía los sensores perdieron su trabajo. Pero también había gente que dijeron, pero yo sé de ascensor, yo puedo meterme a mantenerlo, yo puedo meterme a vender ascensores. Hay muchas oportunidades que hacer, pero no, se acabó la humanidad. ¿Entiendes?
Sí, yo entiendo. En general, estoy de acuerdo contigo. Difiero un poco, es una posición personal. Por ejemplo, la gente dice, han pasado 1000 revoluciones y hemos sobrevivido a todas. Se cierra un trabajo, se crea otro. En este caso, yo creo que es un poco diferente, porque en el pasado se han automatizado los procesos, ¿verdad? Ahora están intentando automatizar al ser humano. O sea, no están intentando automatizar el proceso de creación de un carro, donde cada pieza, cada máquina realiza una acción, sino que lo que están intentando extrapolar es la capacidad de reconocer patrones y de tener inteligencia del ser humano. Te lo pongo un ejemplo corto. Stable Diffusion, que es un modelo famoso de generación de imágenes, se entrenó con 100 gigabytes de imágenes y el resultado final fue un modelo de 1 giga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no comprimieron la imagen, ellos comprimieron la capacidad de reconocer los patrones en las imágenes y entonces tú le dices al modelo, de esos 100 gigas que tuviste, genérame esto. Y él dice, bueno, los patrones que están entre esos 100 gigas son estos. Entonces yo puedo sacar la conclusión de lo que tú quieres esto. O sea, lo que abstrayeron, lo que escalaron, lo que automatizaron fue la capacidad de reconocer patrones. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que hacemos en la actualidad deriva de la capacidad que tenemos de reconocer patrones. Entonces, no me confiaría en ese aspecto de que la IA no nos va a afectar mucho, porque nos están intentando automatizar nosotros, no lo que nosotros hacemos. Entonces, esa es la parte que yo entiendo que es un poco diferente, pero sí estoy de acuerdo que la gente no debe tener un enfoque tan pesimista. Y entiendo que lo correcto es guiar la IA de una forma que contribuya al ser humano, no que lo reemplace. El tema con eso que yo tengo es que quién toma esa decisión. Entonces, el que toma esa decisión es, en este momento, el que crea los modelos, que determina qué él puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, esa parte es una parte a tener en cuenta en el término de regulaciones y que básicamente ya toca terminar. Yo le voy a mostrar un ejemplo. Sí, para hacer pasar con el tiempo, hay otras charlas que están corriendo en el momento. Wilson creo que se puede quedar un rato aquí, si quiere quedarse aquí, tenemos un break a las 12, por ahí un tiempo abierto, así que aprovecha. Pues chévere. Dale para el minuto. Entonces, vamos a abrir la conversación entonces, pero lo que te quería decir era que esa parte va a ser muy importante, las regulaciones, pero es importante quién la haga, cuál es su objetivo y quién va a tener el poder. Lamentablemente lo que son los creadores de los modelos van a ser las personas que van a determinar cómo van a ir las cosas, porque ellos son los que están haciendo la tecnología. Entonces, si la gente de OpenAI dice, bueno, vamos a tirar este modelo que hace tal cosa, lo único que pueden intervenir son los gobiernos y decir, hey, tú no puedes hacer eso porque afecta a tantas personas. Si tú quieres la rifa, antes de que te vaya toda la gente. Ah, sí. Entonces, Tiene una rifa y los muchachos que le están yendo si quieren participar. Que se vaya. No lo dije con el micrófono y se va a tocar. No. Que se vaya porque la gente se entre menos gente. Lo dije. no, mentira. Le iba a mostrar un ejemplo que hice, pero sigamos la conversación. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema del sistema capital es que las empresas están hechas para hacer cuarto, maná. Una empresa que no haga dinero sale de la competencia del mercado y es reemplazada por otra y no es una empresa. El problema está en que un proceso de optimización de AI, de cualquier tipo de simulación basada en agentes, crea un incremento en la eficiencia del tiempo. Entonces vamos a suponer que yo tengo los abogados que están en una crisis seria. Hay un proceso de derecho que se llama Está corriendo ese pila. Lo que pasa es que el internet no. De una persona que Se me desconectó, mira. un grupo de WhatsApp. Pero no importa, y ya yo lo cogió conecté. el jefe y el jefe Pero dijo, como quiere que es "Bueno, muy lento el proceso, yo voy a mostrar un ejemplo, el resultado ya. Sucede que ese tipo de cosas tienen que ver que, estoy hablando mucho, pero es un caso que pasó en esta semana. Entonces tú tienes que buscar qué otros casos legales, laborales han sucedido así en la República Dominicana para tú o defender al empleado o defender a la empresa. Al final se fueron y se le dio el fallo a favor al empleado, porque WhatsApp es una plataforma de uso público que no, lo que se habla ahí no puede ser considerado bajo los términos del contrato laboral, etcétera. Entonces, antes tú necesitabas un departamento de asesoría legal y de investigación de antecedentes legales y hoy día tú puedes agarrar toda la ley de la República Dominicana, integrar en ChatGPT y él te va a dar una muy buena respuesta, decente. Y tú puedes calibrarlo para que te diga de dónde saca las referencias, si tú tienes una instancia local corriendo de ChatGPT.
El problema es que están todos los bufetes de abogados de la República Dominicana pensando en que antes tenían 20 paralegal, que es como se le llama al rango más bajito del abogado, y quizás ahora van a necesitar 3. Pero le digo una cosa, en lugar de pensarlo de esa manera y sacar gente porque te ahorra beneficio económico, tú podrías decirle a esos paralegales, mira, en lugar de tú trabajar 8 horas al día y mandar a esa gente sacarlo y botarlo y ahorrar ese dinero, tú podrías, en lugar de que trabajen 8 horas, que trabajen 4 y le siguen pagando lo mismo. Y tú incrementas la capacidad de producción de la empresa porque ya tú puedes aceptar más trabajos porque se te acaba de incrementar la producción por caso que cada abogado tuyo puede tener. ¿Qué empresa en el mundo entero, por una innovación nueva, ha decidido no votar gente sino contactarlo por menos tiempo? Yo no he visto la primera. Es la que yo trabajo. Ah, mira, muy buena. Por eso, entonces lo que yo estaba diciendo es lo que tú estás diciendo. Yo no quiero que reemplacen a la gente, sino que Sí. para poder ayudar a que la gente trabaje mejor. El que quiera referencia de lo que estamos hablando va a aparecer un meme. Pero búsquense El Capital de Karl Marx y léanlo desde el capítulo. Hay 3 tomos. Léanse el tomo 1, 2 y 3, no se lo salten. Y en el tomo 1, vean el capítulo 6. Ustedes van a ver lo que ese hombre habla ahí sobre las consecuencias sociales, no de tú reemplazar empleados en un país con AI, sino con máquinas, pero que al final tienen la misma consecuencia social. ¿Puedo responder una vez? Ya se me acabó el tiempo. Vamos, podemos mantener la conversación, pero vamos a cerrar para que se termine la grabación ¿Sabes? y eso. Entonces, para concluir, no dio el tiempo por internet, pero por ejemplo, yo creé un agente que básicamente tú le pasas un audio. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Por ejemplo, yo tengo un regalo video que hice ayer ahí, pero a este le dije, creamos un video sobre la Casa Azul. Entonces, espérate. ¿Por qué será que no hace? House located in Mexico City was where Frida was born, lived, and died. It's now a museum, preserving her art, personal items, and the spirit of her eventful life. Each room tells a story, from her studio filled with paints and brushes to the kitchen decorated with Mexican pottery. Entonces, para que no se queden nada más con la parte teórica, por ejemplo, este es un agente que tú le pasas una nota de voz, le dice creamos un video de esto, él extrae del audio, él extrae de qué va a ser el video, con el título del video, él crea el script, con el script él crea la voz, luego crea una animación con el script del video, combina todo y te devuelve un corto de 30 segundos. Entonces, ustedes pueden ver que tiene aplicaciones prácticas. O sea, tú puedes tener esto generando videos el día entero. Hay personas que no les va a gustar porque dicen, bueno, los creadores de contenido, lo que sea, el spam. Pero es un ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces, eso yo lo hice en, no sé, como 30 horas, 20 horas. Pero ustedes pueden ver ahí que hay aplicaciones prácticas que se pueden realizar que tal vez no todo el mundo está pensando en ellas. Entonces, ya para cerrar, yo hice esta página también, donde tú puedes crear imágenes con inteligencia artificial, imprimir en productos, tazas, rompecabezas, etc. Entonces, lo que voy a hacer es como que 3 preguntas y le voy a pasar uno de esos productos para que vean más o menos la calidad y como regalo de la inteligencia artificial del mundo físico. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es uno de los retos que tienen los agentes autónomos? O sea, ¿cuál es una de las dificultades? Ella fue la primera que levantó la mano. ¿Cuál es la otra? La a la izquierda. La precisión con lo que se genera. Excelente. Entonces, puede pasar. Tenemos 3 cosas aquí. Entonces, este es un ejemplo. Esto es un rompecabezas con el tema de Halloween. La imagen la generó inteligencia artificial. Yo nada más le dije, hazme un producto que tenga que ver con Halloween. Y él generó la imagen y se imprimió en un producto. Entonces,
Con su permiso, dama, ahí posen bien heavy. Claro, ahora sí. Nítido. Entonces, otra pregunta, ¿cuáles son los 3 componentes comunes que tienen los agentes? Eso es trampa. ¿Cuáles son los agentes comunes que tienen los agentes autónomos? O sea, como ¿cuáles son las 3 partes? Yo creo que fuiste el primero. Bueno, tienen una instancia de priorización. Tienen una instancia de priorización, tienen otra de ejecución de tareas y tienen la primera que es la de razonamiento. Okay. Nítido. No, te están prestando atención. Oye, le doy la oportunidad de elegir. ¿Qué tú quieres? ¿Una taza o un cuadro? Es una obra abstracta del Picasso digital. Una ciudad, se supone. Y por último, déjame ver cuál puede ser la última pregunta. Pregunta abierta. ¿Qué usted aprendió de la charla que entiende que le va a servir en el día a día? Que la AI es una realidad. Actualmente es una herramienta que puede aumentar la eficiencia y la efectividad con la que nosotros hacemos las cosas, siempre y cuando lo hagamos sabiendo eso en mente. No un sustituto, pero sí una herramienta. ¿Cómo? Él dice que no. Otro. Tu respuesta no le gustó. Otro. Sorry. Dale. No. El año que viene, en tu charla, lo vamos a tomar en cuenta. Si tuviera la saca para que se vea. Devolvió ahí. Nítido. Entonces, La foto con la taza ahora. Una taza de $25,000. hey, para que beba mucho café. Chacho. No, entonces, esas eran todas por hoy. Gracias por su atención.